hasta que morían. Los sentenciaban a trabajar desnudos en las minas, latigueados y durmiendo en el piso. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 11, escribe y dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Uno se pregunta, cuando comienza uno a revisar la historia de la iglesia, si los cristianos actuales estamos hechos de la misma pasta. Cristianos actuales que de todo se quejan, de todo murmuran. Ya no voy a la iglesia porque la hermana me miró feo y el pastor me habló muy duro y me voy a otra iglesia. Y cuando nosotros estudiamos todas estas cosas, nos damos cuenta que algo hemos perdido y algo ha salido de nuestra vida. Yo les decía a unos pastores hace poco, me hablaron de Colombia: hermano, ¿puede usted venir a predicar? Y ¿saben lo que me preguntan? Que ¿cuántos eran mis honorarios? ¿Cómo que cuántos eran mis honorarios? Sí, ¿cuánto nos va a cobrar por venir? Y le dije, ¿pero de dónde sacaron eso? Hermano, es que en el último año los predicadores que vienen nos cobran y nos exigen hotel 5 estrellas, una limusina del aeropuerto y por lo menos $500 diarios. Y les digo, ustedes tienen la culpa por invitarlos, porque esas personas se llaman mercenarios del evangelio. Un siervo de Dios que te cobre o que te diga o que te ponga un precio para ir a una ciudad, no lo invites. El otro día estábamos en Puerto Vallarta y llegan a recogernos al hotel en una camionetita sin aire acondicionado y me dicen los hermanos: disculpe usted, hermano, que vengamos sin aire acondicionado en la camioneta. Y les dije, pues ¿quién cree que soy yo? ¿Quién cree que somos los siervos actuales de Cristo? ¿Qué a fuerza nos tienen ya que tener en lo mejor siempre? ¿Que no nos damos cuenta que los pioneros y los mártires de la palabra de Dios y de la iglesia cristiana eran hombres que hasta en petates tenían que dormir, que tenían que esconderse en catacumbas, que eran quemados vivos públicamente, que ser cristiano era una cuestión de vida o de muerte? ¿Y en qué clase de iglesias y de cristianismo hemos llegado la iglesia del siglo del 2002? Hemos perdido todo aquello que Dios quiere que nosotros mantengamos: el fervor y la pasión por las almas. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 9: ay de mí si no predico el evangelio. Y gratuitamente presentar el evangelio de Cristo. Pero ahora cantantes, predicadores, hombres, profetas te cobran y ponen un salario, aquello por lo cual Dios nos manda hacerlo gratuitamente. Dice en 1 Corintios Pablo 9: yo cuando fui a ustedes a Corinto no tenía ni para comer, pero no les quise ni pedir la ofrenda para no poner un tropiezo, porque ustedes tal vez no iban a comprender y ahora te mandan y te dicen: mándame un sobrecito de a 5, de a 10 o de a 15,000 pesos. Cuando la Biblia dice: cada quien dé como propuso en su corazón. ¿Qué significa esto? Que cuando yo doy ofrenda, tengo yo en mi corazón que proponerme cuánto voy a dar, sin manipulación, ni coerción, ni exigencia. Y cuando nosotros comenzamos a alejarnos de los principios fundamentales de la palabra de Dios, es cuando verdaderamente nos vamos a ir dando cuenta que cada vez la iglesia se acerca más y más a la apostasía. La persecución, dice en Hechos capítulo 8, produjo el efecto contrario. Los miembros de la iglesia fueron esparcidos por toda Judea y Samaria predicando el evangelio. Dice Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos, o sea, por causa de la persecución, iban por todas partes anunciando el evangelio. Después del primer siglo, más o menos 50, 80 años después de la muerte del último apóstol llamado Juan, que murió, como sabemos, en la isla de Patmos, desterrado por el emperador romano Diocleciano, surgieron en el siglo II y el siglo III los que se conocieron como los padres de la iglesia. También se les llamaba obispos o se les llamaba padres. En el año 150 después de Cristo aparecieron los padres apostólicos. Se caracterizaron por edificar la iglesia a través de la doctrina. En el año 180 después de Cristo aparecieron los apologistas,
que fueron hombres que comenzaron a defender la Biblia y la fe ante los ataques y las herejías arrianianas. Se les llamaba así porque atacaban que Jesús no era Dios, que Dios no es tres personas, que no existía la Trinidad, y se levantó este grupo llamado los apologistas. Después vinieron en el año 225 después de Cristo los polemistas o también los nicenos, que defendieron también las herejías contra la iglesia. Y finalmente, en el año 300 al 450, que fue cuando apareció el primer papa, se levantaron los teólogos científicos que estudiaban la teología para aplicarla a las modalidades filosóficas y científicas del pensamiento de esos tiempos. Todo esto, las cuatro características de los apostólicos, los apologistas, los polemistas y los científicos, se ha desvanecido de la iglesia actual. Hace poco tuvimos una conferencia en México, en un canal de televisión, y uno de los problemas era que la persona que estaba ahí hablando nos tenía clasificado y nos decía: es que ustedes los cristianos todos son una bola de ignorantes. Ustedes no tienen respuestas ni a la fertilización in vitro, no podían contestar qué es la eutanasia, nadie podía contestar un pastor si es permitido la clonación, cuáles son las bases científicas y las bases morales para decir que la clonación es algo en contra de la palabra de Dios. ¿Qué pruebas me puede usted dar de que el aborto realmente no es, puede ser legítimo? ¿Está en contra del condón del cristianismo? Y todas estas preguntas, hermanos, nosotros necesitábamos contestarlas. ¿Qué harías si te preguntaran una señora en consejería en tu iglesia: oiga, hermano pastor, pues fíjese que no podemos tener hijos, podemos bíblicamente tener un hijo a través de una fertilización in vitro? Y tú le contestas: ¿con qué se come eso? ¿Cuál es nuestra opinión ante un periodista acerca de la eutanasia? ¿Qué pensamos acerca de los musulmanes? ¿Qué tanto conoces acerca de los musulmanes? ¿Sabes quién fue Mahoma? ¿Sabes en qué se basan las sutras, que son los capítulos en los que se divide el libro del Corán? ¿Sabes realmente si es verdad o no es verdad lo que dijeron en el canal 13, que no es verdad que el Corán implique nunca contra la guerra? Eso lo dijo un comentarista de este canal, diciendo que él había traducido el Corán al español y que no había ningún versículo que dijera que eran bélicos los musulmanes. Cuando yo estaba oyendo esas sarta de barbaridades, me estaba dando cuenta que la gente que no opina y que no contradice estos ataques es porque no le ha interesado estudiar las filosofías y lo que está a la par relevante a la doctrina cristiana. Y vivimos en un mundo cibernético. Vivimos un mundo donde tenemos que presentar, ¿qué cosa? Defensa de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué le estoy diciendo, amados santos? Que necesitamos estudiar, necesitamos leer. Dice un podium que hubo hace poco en México: el 88% de los mexicanos leen un libro al año. México es de los últimos países en el mundo donde se lee, comparado con 42 a 55 libros que se lee un francés, un italiano o un inglés en Europa. Y aquí no estoy diciendo que debemos de conservar el intelecto, pero por favor, por lo menos lee libros cristianos, ya deja el Calimán. Hermano, yo aquí, ¿cómo puedes saber? Pues leyendo. Una vez me preguntó un estudiante de teología: hermano, ¿cómo puedo saber esto? Que la ciencia, pues leyendo. Cultivando nuestro intelecto, cultivando nuestra memoria. Si tú no lees y no desarrollas el bendito hábito de la lectura, ¿dónde está en la Biblia? Pablo le dice a Timoteo: mientras voy, ocúpate en la lectura. Un cristiano, estás en el banco, puedes estar leyendo la Biblia, memorizando la palabra, en cualquier cola, en el supermercado, en tu coche, en cualquier momento que tú tengas libre, lee. Y mientras tú no tengas esa hambre por conocer, esa hambre por saber, te vas a quedar en la mediocridad, te vas a quedar estancado. Y Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó como Daniel, que podamos superar, que hay un espíritu superior, porque ese espíritu lo tenemos, y que podamos, a la luz del siglo que vivimos, presentar defensa del evangelio a la luz y a la relevancia de los avances tecnológicos y científicos y de la filosofía actual del siglo XX. Porque si no nos preparamos y no avanzamos como un pueblo que somos, sobre todo los varones, nos vamos a quedar atrás y nuestras ovejas se van a quedar inundadas por el agua y la presión moral y filosófica que azota actualmente al mundo.